Bien. Pues después de 2 años, la semana pasada terminamos la serie de Hechos, el libro de los Hechos. Hace algunos años atrás, como unos 8 años, yo creo, vimos el Evangelio de Juan. Estábamos en la Bravo. Ya también nos tardamos casi 3 años en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a empezar con una serie nueva. Vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Mateo. Y no creo que duremos menos de 2 años. Pero no llevamos prisa. Sí, no llevamos prisa. El asunto es que podamos aprender, ¿no? A veces queremos hacer gimnasia bíblica, ¿no? Leer mucho. Y no sé ni qué leí, pero leí mucho. No se trata de eso. Y sí, hay que leer. Pero el asunto es poder escudriñar las escrituras, ¿no? Y que podamos detenernos y que podamos saborearlas. Y hay mucha riqueza en la palabra, ¿no? Y bueno, hoy voy a dar el primer tema de la serie, ¿sí? Que se titula así, el Evangelio de Mateo. Sí. Y voy a dar el panorama general de la serie, ¿sí? Y voy a abordar parte de la genealogía, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí unos mensajes ocultos, ¿no? O que a simple vista muchas veces no alcanzamos a ver. Pero estoy convencido que el Señor va a hablar a nuestras vidas, que el Señor va a bendecirnos, va a edificarnos, porque al final su palabra tiene ese poder, ¿no? Como veíamos en la serie de Viviendo su Palabra, estamos convencidos que la Biblia es lo que dice ser y tiene el poder de hacer lo que dice que hace, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos exponemos a ellas, bueno, pues suceden cosas, ¿verdad? En nuestra vida. Esta cumple su propósito, sí o sí, no vuelve vacía. A veces no causa el efecto que queremos, pero su propósito se cumple siempre, ¿sí? Entonces, pues antes de empezar, quiero que oremos juntos, que usted oren por mí, que oren también por cada uno de los muchachos que van a estar compartiendo esta serie, que oren por ustedes, por la iglesia, para que podamos aprovechar lo más que podamos las enseñanzas y este tiempo también. Orar para que no menospreciemos. Hay veces, entiendo que las reuniones entre semana a veces son un poquito más complejas, pero a veces son cuestiones de decisiones, no porque no podemos, sino porque no queremos. Y bueno, hay que revisar el corazón, ¿no? Porque nadie viene aquí obligado, ¿verdad? O alguno viene obligado, ¿no? Pues nadie viene aquí obligado, pero son cuestiones del corazón. Entonces, pues vamos a orar para ello, ¿sí? Señor, gracias, Señor, eres muy bueno. Durante estos casi 3 años, Señor, estuvimos exponiéndonos a cada reunión de entre semana, miércoles, viernes, a la serie de Hechos, y usaste, Señor, usaste la vida de mis hermanos, hablaste a través de tu palabra, pudimos ser confrontados y desafiados con la vida de esos primeros cristianos, como tu espíritu los confrontó, los convenció, Señor, de pecado, como hombres comunes fueron llenos de tu espíritu y empezaron, Señor, a hablar con denuedo, con poder, autoridad, con sabiduría, porque pusieron su confianza en ti, porque creyeron lo que tú hablaste mientras caminaste junto a ellos, Señor. Y fuimos desafiados, Señor, aprendimos, cada vez te conocemos más. Y ahora que empezamos esta nueva serie, que vamos a ver desde la perspectiva de Mateo, a través de sus ojos, de sus escritos, a conocerte también, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu espíritu. Aun cuando
en el autor, Señor, o en este caso el quien escribió la carta. Por supuesto creemos que fue inspirado por tu Espíritu, pero aun cuando deja vestigios de su humanidad, sabemos que eres tú, Señor, hablándonos a nosotros, y queremos estar atentos a esa voz. Queremos que nuestra vida sea afectada, Señor, a través de tu palabra, y es una necesidad que exponemos, Señor, y que tú la sabes también, y es por eso que estamos acá, Señor. Así que ayúdanos, danos la gracia a quienes vamos a compartir, a quienes vamos a predicar. Danos la gracia para poder transmitir tu mensaje con la mayor fidelidad posible, Señor. Y también dale la gracia a la iglesia, a la familia, quienes van a recibir el mensaje, Señor, porque necesitamos de tu gracia todo el tiempo, todo el tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Pues como les mencionaba, hoy vamos a ver el panorama general del Evangelio de Mateo, ¿sí? Viendo el panorama, el propósito de esta introducción es, en primera instancia, saber pues, quién lo escribió, ¿no? Es decir, para quién fue dirigido, porque hay un fin, ¿verdad? Fue escrito para alguien en específico. Por qué fue escrito y cómo es que está organizado, ¿sí? Entonces, de entrada, mencionar que Mateo no escribe simplemente una biografía de Jesús, ¿sí? Él nos presenta un mensaje con un propósito muy definido y muy claro que vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Pero el propósito de este Evangelio es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, ¿sí? El hijo de David, el rey esperado por generaciones, ¿sí? Su evangelio está lleno de conexiones con el Antiguo Testamento, y de esta manera lo que hace en este caso Mateo es precisamente sustentar el hecho de que Jesús, de nuevo, lo voy a decir muchas veces, es el Mesías, el hijo de David, ¿sí? Ese ungido prometido para su pueblo. Entonces, vamos a ver esto, que Mateo manda llamar muchos textos del Antiguo Testamento, manda llamar muchas profecías, es muy rico en ese sentido. Entonces, de hecho, para muchos el Evangelio es como un puente que conecta tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo, y no por cómo está acomodado en nuestra Biblia, sino precisamente por la estructura que tiene, ¿no? Entonces, desde la genealogía de Jesús hasta la Gran Comisión, cada parte está diseñada para convencernos de esta gran verdad. De nuevo, Jesús es el Mesías, el Cristo, el hijo de David y el hijo de Abraham, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Mateo? ¿Quién fue Mateo? Bueno, Mateo, también llamado como Leví, según Marcos 2:14 y Lucas 5:27, era un recaudador de impuestos, un publicano, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Bueno, pues un recaudador de impuestos, ¿verdad? Normalmente eran quienes pedían los impuestos al pueblo, principalmente en las provincias del Imperio Romano, como Judea, Samaria, Galilea. Y estos los colocaba, más bien, y esto, es decir, esta acción los colocaba a ellos entre las personas más despreciadas del pueblo judío, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajaban para el imperio al cual ellos estaban sujetos. Y entonces eran considerados impuros y corruptos. Ellos no podían participar del templo. Ellos no podían participar, por ejemplo, sus familias los desechaban y ellos no tenían parte en los rituales familiares, ¿verdad? Y en cada uno de todas estas ceremonias espirituales, los cuales el pueblo judío participaba. Por tanto, ellos eran totalmente rechazados. De hecho, eran vistos como precisamente como un leproso en cuanto a su contaminación, ¿sí? La diferencia era que estaban entre el pueblo, se dirigían, pero no porque el pueblo los quisiera, ¿sí? Entonces, de hecho, ellos no podían comer junto con el pueblo, ¿sí? Porque en ese momento contaminaba la mesa.
Sí, esto es importante para que veamos el panorama de quién era Mateo. Sí. No podían, porque ellos se contaminaban. En el momento que ellos se sentaban a una mesa, inmediatamente todos los demás se levantaban, porque su comida pues ya dejaba de ser pura y contaminaba su espíritu. Sí. Entonces, ¿cuál era la función y el sistema de los recaudadores de impuestos, de estos publicanos? Bueno, Roma no era quien recaudaba los impuestos directamente a las provincias. Sí. En cambio, precisamente arrendaba o rentaba ese derecho a particulares, en este caso a estos recaudadores de impuestos, y estos hombres llamados republicanos, ¿sí? En latín es republicani, ¿sí? No está muy difícil, ¿verdad? Bueno, ellos pagaban por adelantado, es decir, ellos estimaban y decían, pues más o menos lo que se levanta es esto, ¿sí? Vamos a suponer, pues más o menos poniéndole 500 por cabeza, ¿sí? Y somos tantas personas, esto es lo que es el estimado, ¿sí? Ellos pagaban al Imperio Romano y ellos se encargaban de cobrar al pueblo. El asunto es que ellos no cobraban lo que les pagaban al pueblo. Ellos cobraban al pueblo mucho más de lo que presentaban. Por eso es que ellos en ese exceso, porque era su ganancia, allí es donde ellos ganaban, ¿sí? Entonces, por eso los publicanos tenían esa fama de corruptos, tenían esa fama de codiciosos y de abusivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque presentaban una media a Roma y ellos, pues lógicamente, se enriquecían con el pueblo. ¿Sí? Diciendo, no, pues es mi chamba. Pues sí, pero lo que tú presentas es una cosa y lo que te echas a la vuelta es otra. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Palestina, el sistema de impuestos incluye impuestos sobre la tierra, ¿sí? Sobre toda la producción agrícola, impuestos por el uso de caminos, comercio, puentes, impuestos personales. Y ellos se encargaban de sacar, repito, una media y presentarlos a Roma, y ya después se encargaban de cobrárselos al pueblo. Entonces, eran tremendos, ¿sí? Y pues sí, codiciosos y abusivos. Entonces, los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma, ¿sí? Que era el poder opresor en ese tiempo. Estamos hablando en el contexto de Jesús, ¿sí? Considerados precisamente como traicioneros, ¿no? Eran los que traicionaban a la nación, traidores a la nación. De nuevo, ritualmente impuros, tenían un trato constante con gentiles. Eso también los llevaba a que no podían ser partícipes de todas estas fiestas solemnes, ¿sí? Y esto los asociaba con pecadores y con prostitutas, ¿no? Manejaban dinero pagano. Entonces, todos estos elementos, pues no los dejaba bien parados. Espiritualmente eran desechados, no servían, ¿sí? Entonces, repito, eran asociados con pecadores y con prostitutas, ¿no? Ahí en Mateo, en el capítulo 21, vemos ese caso. Después vamos a llegar para allá. Pero en resumen, eran despreciados por motivos económicos, por motivos políticos, eran despreciados por motivos religiosos y por motivos morales. Porque la mayoría de ellos, al no tener una relación, en este caso con su religión, ¿no? con la relación con el Señor, pues ciertamente la mayoría de ellos eran amorales, ¿no? Y tenían una vida desordenada, fuera de los estatutos del Señor, ¿no? Entonces, el Evangelio muestra cómo Jesús rompe con los prejuicios sociales, ¿no? Y religiosos en el momento en que llama a Mateo, ¿sí? Seguramente Mateo, entre el grupo, pues no era bien visto. Y es interesante porque aparte tenía un celote por ahí, ¿no? Eran totalmente contrarios de ideologías, prácticas. O sea, te da a pensar que en algún momento, ¿no? Por ahí dijeron, ¿tú qué? Y que no, tú no deberías de estar aquí, compadre, pues tú tampoco. Porque, pues la verdad es que ninguno era suficientemente capaz, ¿no? Ni puro, ni santo, como para poder ser lo que llegaron a ser, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces vemos cómo Jesús rompe con esos prejuicios sociales, ¿no? Y esos prejuicios religiosos. Entonces llamar a Mateo, en este caso Leví, un publicano, para que sea uno de sus discípulos,
era difícil de saborear y discernir para quienes estaban alrededor, ¿sí? Para quienes miraban esto. Entonces, Jesús lo usaba como ejemplo, por ejemplo, también, ¿no? A los republicanos, ahí en sus parábolas, como en Lucas 18, ¿no? Y en ese sentido también declara a algunos publicanos en estas parábolas y en estas enseñanzas cómo es que estos entrarían al reino de Dios aún antes que los religiosos. Imagínense. O sea, imagínense, en este panorama Jesús llegó a decirles a los religiosos, bueno, estos pecadores, ellos, es más fácil que ellos entren y hereden el reino de los cielos que ustedes. Imagínense. ¿Por qué creen que hicieron matar a Jesús? De repente nosotros creemos que Jesús traía un mensaje así bien chévere de amor y paz y no confrontaba y no lastimaba a nadie porque era puro amor. No hay un mensaje más agresivo que el mensaje de Cristo. Agresivo a la carne, a la religión, a los estatutos humanos, ¿sí? al placer y todo lo que tiene que ver con lo contrario al Señor, ¿no? Por eso comentamos, ¿no? El hecho de que Jesús dijera aparte, yo soy el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un mensaje sumamente confrontador y agresivo, porque eso significaba que todo lo que él estaba enseñando y establecía era verdad. Y como religioso, todo lo que hago y todo lo que tengo no me sirve de nada. No tengo parte con el Señor. No tengo parte con el reino de los cielos, el cual está predicando él. Era muy fuerte, culturalmente hablando era muy fuerte esto. Sí. Entonces, pues bueno, el Señor hablaba acerca de esto, ¿no? Que aún los publicanos entrarían al reino de los cielos antes que estos líderes religiosos. También se destaca, por ejemplo, a Zaqueo, ¿recuerda? Bueno, este era jefe de publicanos y un hombre muy rico. Y vemos cómo cuando el Señor llega a su vida, Él procede al arrepentimiento y dice que devuelve todo lo robado. ¿No? O sea, no dijo, no se justificó, ¿verdad? Sino dijo, Señor, pues regreso todo. Y si hay alguien por ahí a quien le debo, dígame para regresárselo también, ¿no? Entonces, esto lo encontramos ahí en Lucas, en el capítulo 19. Entonces, el hecho de que Jesús no solo se acerque a publicanos, sino que los llame, los perdone y los transforme, bueno, revela, mis amados, y esto es muy esperanzador tanto para usted como para mí, que ningún pecado ni posición social impide la gracia de Dios. El reino de Dios acoge a los despreciados que se arrepienten, ¿no? Como aquella personita que una vez le compartía, decimos, somos de lo peor. Tú eres de lo peor, me decía, y yo no. ¿No? Bueno, el Señor agarra de lo peorcito, ¿verdad? Sin el Señor, pues, ¿qué somos, familia? ¿Verdad? Entonces el Evangelio no solo corrige doctrina, sino que también derriba esas barreras sociales, ¿sí? A veces esos muros y esas columnas que tenemos en nuestra mente, en donde queremos encajar a las personas y a veces hasta a Dios, ¿no? Que Dios tiene que ser así, y no necesariamente. Entonces, cuando Jesús llama a Mateo, ahí en el capítulo 9, hay algo muy interesante porque en la narrativa bíblica no vemos ninguna discusión, no vemos tampoco demora en él, sino simplemente lo que el mismo Evangelio dice es que él deja su mesa y lo sigue. Dejando todo, sigue al Maestro, sigue al Señor. Y en ese momento comienza la transformación de Mateo, de cobrador a discípulo, ¿sí? De marginado a mensajero del reino. La tradición sostiene que Mateo predicó en regiones como Siria, en Persia, en Etiopía. Algunos textos antiguos afirman que murió como mártir, defendiendo precisamente el nombre de Cristo hasta el final, ¿sí? No se sabe exactamente cómo es que murió, sí, pero murió, no está, ¿verdad? Entonces, aunque no fue un maestro de la ley como tal, la realidad es que el Evangelio de Mateo nos muestra que en él había un conocimiento no regular a los de los demás, ¿sí? Era muy profundo, sobre todo
por la estructura del Evangelio, ¿sí? Y tenía un conocimiento muy amplio de las escrituras hebreas. Entonces su estilo muestra que tenía una formación, ¿sí? Había una capacitación, para redactar documentos bien organizados y llenos de un sentido teológico, que es la estructura del Evangelio de Mateo. Sí, está muy bien estructurado. Ahora, ¿a quién le escribe Mateo? ¿Para quién es este Evangelio? Bueno, Mateo escribe principalmente a judíos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que han reconocido precisamente a Cristo, ¿verdad?, como el Mesías, y también a aquellos que aún no han creído, ¿sí?, pero que conocen las Escrituras. Precisamente apela a eso, ¿sí? Por eso su evangelio está lleno de citas del Antiguo Testamento. Son más de 60 citas del Antiguo Testamento a lo largo de todo el evangelio. Hace referencias a costumbres judías, ¿sí?, argumentos teológicos basados en promesas mesiánicas. Todo esto con el fin precisamente de respaldar el hecho de que Jesús era el Mesías, ¿sí? Era el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, el propósito central de Mateo, de nuevo, es demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de la profecía, el heredero legítimo del trono de David y el portador de la bendición prometida de Abraham. Él es. ¿Sí? Además, Mateo, no lo hace inventando una nueva religión. No es, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es el sentido de él, no es su intención, sino está mostrando la continuidad del plan de Dios a través de la historia. ¿Sí? Más que nunca. ¿Sí? Además, Mateo quiere mostrar que el reino que precisamente predica Jesús no es un reino político ni terrenal, sino totalmente espiritual, que trasciende lo eterno y abierto también a los gentiles, que ese era todo un tema, ¿sí?, el cual pues no podían tragar tan fácilmente los judíos, se les conflictaba mucho. Entonces, desde el principio hasta el final, este evangelio apunta a Jesús como el Rey universal, no solamente el Rey de los judíos, sino como el Rey de todo, ¿sí? El reino de Dios. Y esto es bien interesante porque lo que nos enseña el Evangelio de Mateo es que el reino del Señor no empieza con nosotros, nos incluye, pero no empieza con nosotros. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Mateo nos recuerda que la fidelidad de Dios se cumple en Cristo. Todo empieza en Él y todo termina en Él, ¿sí? Él es nuestra fe, ¿verdad? Y esta está sustentada no en ideas nuevas, ¿no?, sino en aquellas promesas que se dieron desde el principio y que son eternas y que permanecen para siempre. Y Él es el cumplimiento de todas y cada una de estas promesas. Por eso es que el cristianismo, familia, tiene tanta solidez, ¿sí? Y cuando hablo acerca del cristianismo, precisamente hablo acerca de lo que el Señor enseñó, porque Jesús no vino a enseñar algo nuevo, ¿sí?, sino vino precisamente a establecer, ¿sí?, a cumplir cada una de las promesas que desde el principio el Señor ya había dado, ¿sí? Por eso es que es tan sólido el mensaje. Y vemos una sola línea, ¿sí?, un solo mensaje de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Mateo no escribe de manera cronológica como Marcos, por ejemplo, ¿sí? Tampoco se mete en asuntos tan filosóficos y teológicos como Juan, pero sí su evangelio tiene una estructura mucho más organizada, ¿sí? Es más temática, más pedagógica, ¿sí?, más que Marcos y más que Juan, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la división general del evangelio de Mateo? Bueno, del capítulo 1 al capítulo 4 nos vamos a encontrar nosotros con el nacimiento de Jesús, ¿sí?, y la preparación del rey, ¿sí?, empezando por supuesto con la genealogía, el nacimiento, el viaje a Egipto, el regreso a Nazaret. Después vamos a ver aquí dentro de este mismo cuadro, ¿verdad?, el bautismo, la tentación y cómo como rey se presenta y se purifica. Después, en el siguiente bloque, que es del capítulo 5 al capítulo 25, vamos a ver el ministerio y las enseñanzas del Señor. Y aquí están los 5 grandes discursos
que recuerdan, sí, para muchos lo relacionan con los 5 libros de Moisés, pero es el Sermón del Monte en el capítulo del 5 al 7, el que habla acerca del carácter, sí, del ciudadano del reino, es decir, de aquel que vive para el Señor. Sí. Después en el capítulo 10 habla acerca, hay un discurso misionero, por así decirlo, es decir, hay instrucciones a los discípulos. En el capítulo 13 habla acerca de parábolas del reino. Son revelaciones del reino que estaban de alguna manera, ¿no?, en misterio, que no se habían entendido del todo, y como el Señor viene y explica cuál es el carácter del Señor. Sí. En el capítulo 18 habla acerca, da el discurso sobre la comunidad, ¿no?, relaciones entre unos y otros, principalmente entre discípulos. Y por último, un discurso escatológico que es del capítulo 24 y 25. Sí, habla acerca del juicio, habla acerca de estar vigilantes, de estar alertas cuando venga el Señor, la segunda venida, etcétera, etcétera. Sí. Por otro lado, también vemos del capítulo 26 al capítulo 28 el rechazo, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Sí. Y bueno, y culmina con la gran comisión ahí en el capítulo 28, ¿recuerdan? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos. Sí. Entonces, como un rey absoluto, todopoderoso, ¿no?, el cual él no está sujeto a nada, sino todo está sujeto a él. ¿Sí? Por tanto, tiene toda la autoridad para enviar, para llamar. Sí. Entonces, por otro lado, Mateo fue escrito en griego, ¿sí?, con un trasfondo, como lo vengo mencionando, fuertemente judío. ¿Sí? Fue dirigido para los judíos. ¿Sí? Vamos a encontrar muchos hebraísmos. ¿Sí? Usa expresiones como para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de nuevo aludiendo, trayendo mención a escrituras del Antiguo Testamento. Cita textos de Isaías, cita textos de Miqueas, cita textos de Oseas, de Zacarías, entre otros. ¿Sí? Agrupa narraciones, discursos temáticamente, eso lo vamos a ver mucho, y para nosotros como equipo de predicadores nos va a ayudar, ¿no?, porque está mucho más estructurado, que era algo que de repente se nos complicaba un poquito en la serie pasada de Hechos. Para acá es mucho más sencillo poder presentar los mensajes porque está muy bien estructurado, ¿no?, muy sencillo estructurado, ¿no? Presenta a Jesús como un nuevo Moisés que sube al monte, se lo vemos ahí en el capítulo 5, y da esa nueva ley y guía a este pueblo, ¿no?, este nuevo pueblo, su pueblo. Además, Mateo construye una narrativa de símbolos, ¿no?, juegos con números que ahorita vamos a ver, ¿sí?, patrones que apuntan a realidades profundas que muchas veces a simple vista no alcanzamos a observar, pero espero y con la gracia del Señor que podamos llegar a ello y que podamos enriquecernos con eso, ¿no? Entonces, la verdad del Evangelio, ¿no?, en este caso el Evangelio de Mateo, como lo estructura, pues de nuevo, no es nada caótico, no es nada desordenado, sino tiene un orden muy intencional. Sí, Dios no solo se revela en contenido, sino también en forma y estructura. Y eso es muy interesante poder verlo, ¿no? Entonces, Mateo enseña que es posible, familia, usar nuestra mente y nuestra inteligencia, usar la historia, la cultura, para hablar de Cristo, un Cristo que es totalmente espiritual, ¿verdad? Pero que muchas veces nos da muchas herramientas y capacidades para que echemos mano de ello, ¿no? De repente el hecho de decir, no me preparo, ¿verdad?, no estudio, no hago, pues ahí que el Espíritu me revele. Bueno, los escritores nos enseñan todo lo contrario, ¿no? En el caso de Lucas, que acabamos de ver la serie de Hechos, vemos que fue un hombre diligente en cuanto a su capacitación, ¿no?, en cuanto a su investigación. Era un hombre preparado, y bueno, eso nos desafía a nosotros como cristianos, ¿no? Y ciertamente fueron hombres guiados por el Espíritu Santo, pero nunca el Espíritu Santo va a llevarnos a un suicidio intelectual,
¿verdad? No, Dios nos dio la cabecita para que la usemos, ¿verdad? Dile que está a un lado, Dios te dio la cabecita para que la uses, ¿sí? Y no es para las gorras, quienes usamos gorras, ¿no? Entonces, bueno, Mateo es un buen ejemplo de eso, ¿sí? Un hombre que el Señor usa precisamente su diligencia en cuanto a capacidad. Entonces, y aquí quiero ya entrar en materia. Vamos a ver un asunto muy interesante, ¿sí? No se preocupen, entiendo que a veces es un poquito complicado en cuanto a datos y eso es cansado, así que no me voy a extender mucho en la enseñanza del día de hoy, si acaso 2 horas y media más o menos, algo tranquilo. Pero vamos a ver aquí en Mateo que en el versículo 1, del capítulo 1 hasta el 17, la genealogía de Jesús. Y encontramos algo bien interesante, porque aquí encontramos una predicación encubierta sobre la soberanía, la gracia y la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos con los nombres de los descendientes de Adán? ¿Se acuerdan en la serie de Génesis? Que había un mensaje ahí entre los... bueno, ahorita vamos a ver algo parecido acá. Sí, que está interesante, que tiene mucho que ver con la cultura hebrea, ¿sí? Pero bueno, para muchos una genealogía parece una lista aburrida de nombres, hasta no las pasamos, ¿no? Bueno, vamos a partir de esto. Pero miren, en el contexto judío en cuanto a genealogía, tenía que ver con una declaración de identidad, para empezar, ¿sí? Identidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Porque mucho de lo que somos y seremos tiene que ver con quién somos. Sí, y ese es un lenguaje y un mensaje que ha estado presente desde el principio. ¿Sí? Entonces tiene que ver, repito, con una declaración de identidad, de herencia, ¿sí? De legitimidad y de propósito. En el caso de Mateo, acá no solamente es una genealogía, sino es un mensaje cargado de teología mesiánica y de gracia, ¿sí? Para empezar, ahí en el versículo 1, Mateo comienza diciendo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham, ¿sí? Cada palabra importa. Así que vamos a detenernos aquí tantito, ¿va? En el caso de Jesucristo, esta es una palabra compuesta por 2. Jesús, Cristo, ¿sí? Bueno, Jesús es un nombre, no solo es un nombre, sino es un título, ¿sí? De hecho, es lo mismo que Josué, ¿verdad? Es el mismo sinónimo y significa precisamente el Señor salva o el Salvador, ¿sí? Yeshua, ¿no? Y Cristo significa, Cristos en traducción griega del hebreo viene de Mesías, de ungido. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente, pero nosotros vamos a ver que en la narrativa hebrea hubo muchos Mesías. Vamos a encontrarnos registros como, por ejemplo, referirse a Moisés como un Mesías. Vamos a ver cómo se puede referir también a José como un Mesías, el que salvó a la nación de Israel, ¿sí? Es decir, Mesías significa ungidos, ¿sí? Es decir, ungidos para un propósito, con un propósito específico de parte del Señor. Sin embargo, en todas las profecías mesiánicas hablaba acerca de el Mesías, ¿sí? Ese el Mesías precisamente era aquel que vendría, ¿sí? De la descendencia, vendría del linaje de David, ¿sí? Y vendría a cumplir la promesa de Abraham, el Mesías, que no fue ni Moisés, ni Esdras, ni José, ¿sí? Sino era este ungido, ¿sí? Y bueno, y es interesante porque vemos allá en Isaías 9:6 cómo su nombre será llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Más adelante el apóstol Juan se refiere a Jesús como el príncipe de paz, ¿recuerdan? Aquel que vendría montando un caballo, ¿no? Juzgando a las naciones, sí. Entonces, de entrada Mateo se refiere a Jesús, al Maestro, como el Mesías, Jesucristo, ¿sí? Para ellos, repito, para nosotros quizás no es tan relevante el nombre, pero para ellos lo es, ¿sí? Ya hay un anuncio aquí
desde cómo está mencionando al maestro, ¿verdad? Y habla acerca de que este Mesías, dice, es hijo de David. Aquí esto habla de un título mesiánico por excelencia, ¿sí? Es decir, toda esperanza real en Israel apuntaba a un descendiente de David que restauraría el reino. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues cuando mueras, esta es una profecía de parte del Señor, y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Sí. Bueno, esto es una promesa mesiánica, y esta promesa se le estaba haciendo a David, y esta es la promesa que muchos estaban esperando. Sí. Por eso decían, si tú eres el Mesías, entonces vas a entregarnos el reino. Y por supuesto ellos estaban asqueados, ¿verdad? Estaban cansados de vivir en opresión de Roma. Ellos decían, cuando venga el Mesías, entonces Él vendrá con un reino, lo establecerá, y entonces gobernaremos sobre todas las naciones. Bueno, 3 doritos después, están crucificando a su Mesías. ¿Sí? Tremendo. Entonces Mateo dice, ¿verdad?, quién es Jesús, ¿sí?, cómo lo presenta, como el Mesías, como el ungido, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí es referencia al Padre de la nación de la promesa, precisamente cuando habla, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que esto está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Esta promesa no solamente era nacional, y es algo que ellos no entendían, sino era una promesa universal, ¿sí? Era una promesa que abarcaba a todo el mundo. Entonces Mateo presenta a Jesús como el heredero de la promesa, Abraham, y el heredero del trono, David, por David. Entonces esto sitúa a Jesús en el centro de toda la historia de Israel. Sí. Ahora, es bien interesante porque la genealogía, nosotros nos vamos a ver que hay 3 bloques de 14 generaciones hasta el versículo 17. Y esto está interesante. De verdad, está interesante. Miren, Mateo divide la historia redentora en 3 etapas claves. Una, de Abraham a David. Son 14 generaciones. ¿Sí? Es decir, del surgimiento del pueblo al establecimiento del reino. ¿Sí? De David al exilio. Es decir, de la gloria real a la decadencia espiritual y el juicio. ¿Sí? Y luego del exilio a Jesús. ¿Sí? Entonces, esta estructura apunta a un Dios que ordena la historia, incluso a través del pecado, a través del fracaso, ¿sí?, y el silencio profético para muchos. Bueno, Dios tiene un orden ahí. ¿Sí? Ahora, en hebreo, las letras tienen un valor numérico. ¿Sí? El nombre de David se compone de 3 letras. La primera letra, su valor es 4. La segunda letra, su valor es 6. Y la tercera letra, su valor es 4. Sumándola da 14. Y eso nos muestra precisamente que Mateo organiza la genealogía precisamente en bloques de 14 generaciones para resaltar a Jesús como precisamente el heredero legítimo al linaje de David. Repito, para nosotros quizá no suena muy relevante, ¿no?, pero para ellos lo es. ¿Sí? Entonces, Mateo está siendo totalmente intencional en ese sentido. Jesús es el hijo de David por excelencia. ¿Sí? Este uso numérico no es solo creativo, es retórico, teológico. ¿Sí? Mateo quiere que cada lector judío pueda ver que Jesús cumple con precisión precisamente la promesa del reino. Ahora, dentro de esta genealogía, nosotros vemos también a mujeres incluidas. ¿Sí? Ahora, en un contexto patriarcal, por así decirlo, ¿sí?, no era común incluir a mujeres en genealogías. Por supuesto que no. Pero Mateo las incluye. Incluye a 4 mujeres. Y no cualquier tipo de mujeres. Porque alguno dijera, bueno, muchos dicen, ¿no?, la historia es de quien la cuenta, ¿verdad?
Y ahí le adornan y la modifican y la hacen a su conveniencia, según lo que quieren expresar. Bueno, es bien interesante porque las 4 mujeres que Mateo incluye dentro de la genealogía de Jesús, una es Tamar. Sí. Ella se disfrazó de prostituta, ¿recuerdan? Para que Judá cumpliera su deber. Ahí en Génesis 38. Otra mujer que incluye la genealogía es Rahab, prostituta, cananea, que protegió a los espías ahí en Josué 2. Otra mujer también es aquella moabita extranjera, gentil, fiel. ¿Quién era? Ruth, sí. Y lo último, la mujer de Urías, Betsabé, sí, implicada en el adulterio de David. ¿Se dan cuenta? No es como que agarró Mateo a las mejorcitas, ¿no? Esto es bien interesante, ¿eh? Estas mujeres comparten algunas características. 1, están fuera de los márgenes puros del ideal judío. Están envueltas en situaciones moralmente complejas. Aún así, Dios las incluye en la línea del Mesías. ¿Por qué? Esto rompe paradigmas religiosos. El Mesías no viene por una línea de santos, entiéndase, sino una línea humana real, rota, necesitada de redención, como usted y como yo. Sí. Mateo muestra que el reino de Dios no se construye sobre méritos humanos, no, sino sobre una gracia soberana. Qué bendición, ¿no? Porque Él quiso. Su gracia. Su gracia. Ahora, el padre de Jesús. José fue el padre legal de Jesús, pero no el padre biológico. ¿Sí? Mateo termina diciendo que José, dice, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, ahí en el versículo 16. Ahora, si nosotros leemos toda la genealogía, y se los dejo de tarea para que la lean, pero vamos a notar que no dice que José engendró a Jesús, como con los demás. Y esto precisamente preserva 2 realidades cruciales, ¿sí? 1, la concepción virginal cumplida de Isaías 7:14, y el hecho legal al trono, es decir, porque en el pensamiento judío la adopción precisamente confería una plena tendría que ser hijo legítimo, pues, ¿no? ¿Para qué me pongo palabras complejas, no? Tenía que ser hijo legítimo. Y el asunto es que desde una adopción, ¿sí?, ya eres un hijo legítimo. Ahora, la cuestión de la adopción está muy presente en toda la Biblia. Para empezar, Jesús solo tiene un hijo. Él es el unigénito. ¿Y nosotros qué somos? Hijos adoptados de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿Jesús tiene más derecho que nosotros? A ver, algunos se quedaron así. A ver, ¿Jesús tiene más derecho que nosotros? Legalmente hablando, somos coherederos con Él, ¿no? Se entiende que Él es el primero, Él es el primogénito, ¿no? Él es el bueno, pues, pero legalmente somos coherederos, ¿sí? Es decir, lo que a Él le corresponde, también a nosotros, familia, por sus méritos. Por sus méritos. No merecemos eso, pero lo recibimos por gracia. Aunque no crea, también el que está a un lado, no nomás usted. Uy, pero sí, pero Pedro también Pedrito, y Bogdan, y Mila, y Víctor, y cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, hemos abrazado con fe esa gracia, ¿sí? Bueno,
Somos coherederos juntamente con Él. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, Jesús es por tanto hijo legal de José, heredero de David, y hijo real de Dios, nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Sí. Entonces esta genealogía no es solo una introducción, sino es precisamente forma parte de una lista teológica, trae enseñanza aquí. Sí. Desde el principio Mateo deja plasmado una verdad. Sí. Y es precisamente que toda esta historia de redención comienza en gracia y termina en gracia. No tiene que ver con nuestras obras. Sí. Es gracia. Entonces, Dios cumple sus promesas incluso a través de generaciones infieles. Sí. Dios redime las historias torcidas y hace nacer esperanza en medio del pecado. Y lo estamos viendo, ¿no? En Génesis. Sí. Dios incluye a los que el mundo excluye. Mujeres, extranjeros, pecadores. Dios prepara el reino precisamente con precisión. Nada es casualidad, familia. Todo está establecido por el Señor, ¿sí? Porque Él es soberano. Entonces, Jesús no viene de una línea perfecta humanamente hablando, ¿sí? No, pero viene de una promesa, ¿verdad? Perfectamente bien trazada por el Señor. Sí. Entonces, la genealogía de Jesús no solo traza su pasado, revela nuestro futuro. ¿Sí? Un reino donde los rotos, ¿sí? Los que nadie quiere, los restaurados, los marginados son incluidos. Ese reino fue preparado para nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús no solo es el buen maestro, Mateo se encarga de dejar sumamente bien plasmada esta realidad. No solamente es un buen maestro, no solamente es un profeta como algunos lo consideran, no es solamente un hombre brillante, no es un revolucionario. Él es el rey prometido, ¿sí? Y su autoridad no es opcional. Es decir, no es como que algunas cosas de Jesús lo tomo y otras no. No, Él estableció una verdad y todo se sujeta a lo que el Señor dice. Sí. Entonces no podemos formar nuestra vida cristiana al margen de nuestros propios parámetros, conceptos, sino a través de su palabra, sí, a través de sus enseñanzas. Y bueno, el Sermón del Monte no es solo un ideal, familia, sino es el estándar del reino. Y eso es importante. De nuevo, las enseñanzas de Jesús no son como pues para que te vaya bien, ¿verdad? Considera al Señor. No, estamos hablando de que quien enseña todo esto, quien lo establece, pues es el mismo Mesías, ¿verdad? Entonces, Mateo termina y ya estoy por acabar. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Mateo termina con una gran comisión, ¿sí? Y esto nos habla, familia, de que no hay discípulos pasivos, ¿sabes? Esto lo hemos mencionado con anterioridad, pero de repente solemos tronarnos mucho la cabeza y decir, Señor, es que, ¿cuál es mi propósito? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, de entrada, haz discípulos. Haz discípulos. Sí. Y de nuevo cito Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No son palabras las cuales el Señor nos dijo, bueno, deberían de considerar hacer esto. No, por tanto. Y si nosotros hemos de abrazar esta gran verdad que nos presenta el Evangelio de Mateo, de que Él es el Rey, que Él es el Señor, Él es Dios, y estableció la manera y la forma en cómo su pueblo debía de dirigirse, bueno, por consecuencia deberíamos de estar caminando como Él lo establece. No como una opción, sino como una realidad de nuestra vida, como una verdad de nuestra vida. Ayer platicaba con un pastor, mi esposa y yo estuvimos platicando con él, su esposa, y platicábamos de muchas cosas muy interesantes. Pero una de ellas era
la pasividad en la que la iglesia se encuentra. Y él tuvo la oportunidad de hace unos meses ir al sur del país y platicaba con unos hermanos que literalmente ellos, para poder predicar el evangelio, tienen que estar escondidos. Una semana antes de cuando ellos estuvieron ahí, mataron a un pastor que precisamente lo agarraron con las manos en la masa predicando, ¿no? No lo agarraron teniendo una falta, no, predicando. Sí. De hecho, lo que le escucharon decir fue: un Dios te bendiga. Así. Y lo agarraron y dijeron: a ver, ¿cómo que Dios te bendiga? ¿Tú eres evangélico? ¿Eres cristiano? Y él pudo haber dicho: no, más. Pero dijo: no, sí soy cristiano. A ver, ven para acá, compadre. Y lo mataron, ¿no? Entonces, frente a su esposa y sus hijos, lo tomaron y se lo llevaron. ¿Sí? Y ya no regresó. Y esas son cosas que están pasando en el sur del país. Pero él mencionaba algo, y por eso lo incluyo en esta parte del mensaje. Dice: una de las cosas que más me resonaron fue que la motivación de esa gente es: lo hacemos porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pregunta: ¿acaso no es suficiente? ¿No es suficiente autoridad? Es como cuando a nuestros hijos nosotros les decimos, ¿no? O alguien más les llama la atención, pero no es hasta que llegue el papá, ¿verdad? Es que viene mi papá, entonces ya me porto bien porque representa una autoridad. Es lamentable que para nosotros no represente una autoridad lo que Dios dice. Tan así es que cuando es que Dios lo dijo, ajá, pero ¿cuál es el remate? Porque es Dios. Porque es Dios. Porque están dispuestos a predicar, y porque están dispuestos a exponer su vida, porque están dispuestos a morir, porque están dispuestos, porque es Dios. Porque Dios lo pidió. Y por acá, pues de repente como que mis problemas es que el pastor no me habló, ¿verdad? Bogdan me volteó la cara, ¿no? Y bueno, Mateo termina con la gran comisión, estableciendo que toda potestad le fue dada al Señor. Sí. Y no, esto nos lleva a eso. No hay discípulos pasivos. Todos somos enviados. Sí, todos. Y por otro lado, hay una defensa en la fidelidad de Dios. El Dios que cumplió su palabra en Cristo es el mismo que cumplirá cada promesa para cada uno de nosotros. Sí. Y dentro de este evangelio encontramos palabras como: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Sí. Entonces, conclusión: el evangelio de Mateo no es solo un documento antiguo, es un llamado al corazón. A tu corazón, a mi corazón. Sí. Nos recuerda que el Mesías ha venido, que el reino está en marcha, es real, existe. Sí. Que el Señor ha venido a establecer su reino aquí. Porque a veces aún nosotros como cristianos tenemos la idea de un reino allá, ajeno a nuestra vida, ajeno a nuestro entorno. ¿Sí? Y ciertamente va a haber un reino, ¿verdad? Y estaremos en ese lugar, pero el asunto es que el reino está aquí. Hágase tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, así hágase tu voluntad en la tierra. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si la vida de Cristo está en ti y en mí, el reino de los cielos trabaja aquí, restaurando vidas, transformando vidas, llevando al arrepentimiento, perdonando pecados, levantando al lisiado. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces el evangelio nos recuerda que el Mesías ha venido y que el reino está en marcha. Está trabajando, ¿sí? Y se nos ha encomendado ser parte de él. Entonces,
Pues bueno, yo sé que el Señor ha de desafiarnos. Vamos a aprender muchas cosas a lo largo de todas estas semanas y le animo a que estemos prestos a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? ¿Oramos? ¿Damos gracias al Señor? ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos crecer en el conocimiento, Señor, de ti y de tu voluntad. Ayúdanos. Y en este tiempo que hemos de tener de oración, también, Señor, que sea un tiempo en el que podamos aprovecharlo al máximo. Hay cosas afuera que nos distraen. Hay muchas voces en nuestra cabeza. El cuerpo está cansado e indispuesto, pero nuestro corazón y nuestro espíritu desea estar en tu presencia y pasar un tiempo contigo y poder orar e interceder por las necesidades. Señor, muévete en medio de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.